Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también al tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo en caso de que viva en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu. Siéntense, por favor. En la primera lectura del libro del Eclesiástico escuchamos una expresión muy importante y muy fuerte para nosotros. Dice el Señor: si tú quieres, fíjense, si tú quieres, entonces no está obligando a nadie. Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Es decir, si tú quieres, puedes cumplir los 10 mandamientos. Si tú quieres. ¿Por qué dice esto? Escuchemos. Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Es cosa tuya. No es de Dios. Esto es una decisión que tú tendrías que tomar si tú quieres cumplir los mandamientos. Es cosa tuya. El Señor
ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Así lo dice el Señor. Así lo dice. Esto, como se dan cuenta, dada nuestra inteligencia y nuestra libertad, el Señor nos hace responsables de nuestra salvación, nos hace responsables de nuestra condenación. Somos responsables en la medida de lo que nosotros hemos decidido, ¿sí? Hemos querido hacer en este mundo. Por eso dice, delante de ti pongo la vida y la muerte. Lo que tú escojas, eso te será dado y para siempre. Escogiste lo que es la muerte, tendrás muerte eterna. Escogiste lo que es la vida, tendrás vida eterna. Depende de lo que tú hayas escogido. De manera que si alguien escoge el pecado, Dios no se enoja. A pesar de que es Él al que vamos a ofender, Dios no se enoja. Esa persona es libre para arrojarse de cabeza si quiere en el infierno. Dios nos hizo libres. Dios nos hizo libres y cada uno de nosotros va a recibir lo que haya escogido durante su vida. A eso sucederá al final de nuestra vida. Dios te va a dar lo que merezcan tus obras, es decir, lo que hayas escogido durante tu vida. Sí, y no te va a dar lo que supliques después de muerto, porque después de muertos todos suplicaríamos de ir al cielo. ¿Quieres el cielo? Tienes que decidirlo desde la tierra, tienes que escogerlo desde la tierra, tienes que hacerlo. Si tú puedes escoger guardar los mandamientos de Dios o puedes escoger despreciar los mandamientos de Dios. Eres libre para hacer lo que tú quieras y Dios no se va a enojar. Si alguien va a escoger el pecado, como les he dicho, procure no venir a misa y no rezar. Porque el que viene a misa, se confiesa, comulga, recibe una gracia y esa gracia empieza por ya no dejarlo pecar a gusto. Y si esa persona, como no va a dejar el pecado, se va a condenar, pues entonces, imaginan, ni van a tener el gozo del pecado en la tierra, ni el gozo del cielo en la eternidad. Es de que si alguien va a decidir al pecado, debe dejar las cosas de Dios para disfrutar lo más que pueda el pecado. Si no, no va a disfrutar ni el pecado en la tierra, ni la gloria de Dios después de muerto. Pues tienen que decidirse bien qué es lo que quieres tú. Lo que quiere Dios ya lo sabemos. ¿Qué es lo que quieres tú? Tienes que decidirte qué es lo que quieres. El Señor nos advierte a todos. El que te creó conoce todas tus obras, hasta las intenciones más ocultas. Por eso cuando nosotros queremos hacer un mal y el mal resulta un bien para la persona, para ti cuenta como pecado y como mal. Porque esa fue la intención de tu corazón. Esa fue la razón, eso fue lo que tú buscaste, eso es lo único que puedes encontrar. Así de que si ustedes le dan imagínense que alguien le da un veneno a su suegra para que se muera, y resulta que su suegra estaba enferma de algo y el veneno la alivió. Para esa persona delante de Dios es homicida. Aunque la suegra se salvó y hasta sanó la enfermedad que tenía. La intención con la que haces las obras es lo que le da valor a las obras que realizas. Por eso Dios conoce la intención de todas tus obras y Él dice: no dejará de haber recompensa hasta por las acciones más sencillas de las buenas. Hasta porque tú le des un vaso de agua a una persona, no se quedará sin recompensa. Esto lo ha dicho el Señor. Pero si tú haces algo malo, no quedará impune. ¿Qué significa impune? Que no quedará sin que se haga justicia. No, entonces a todas las obras Él conoce las verdaderas intenciones del corazón. De todas las obras que tú realizas, de las que yo realizo, Dios nos va a enseñar el día de nuestra muerte la verdadera intención,
lo que le dio valor a tu obra o le quitó valor a tu obra, lo que iba a mandar al infierno o lo que ya no llegas tan al fondo porque no era tu intención hacer ese mal. Todo depende, mis hijos, de la intención que nosotros tengamos. ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Dónde quieres terminar? Tienes que decidirte, tienes que elegirlo. Solo Dios existe por su propio poder. Nadie más existe por su propio poder, solo Dios, y Él ha existido desde siempre. Todo lo demás un día empezó a existir y nadie puede demostrar lo contrario, porque nadie estuvo allá. Ahorita se hacen estudios que dicen que hay estrellas que tienen millones de años. Puede que sí, puede que no. Lo más probable es que quién sabe. No podemos saber quién estuvo ahí, nadie. Entonces, ¿cómo vamos a saber si tiene eso? No lo podemos saber. Dicen los estudios que según ellos ahí, pero si se equivocaron, y si tiene más o tiene menos, eso no lo podemos saber. Nadie estuvo allí, nadie estuvo ahí. El único que ha estado en todo es Dios, porque Él estaba antes de que todas las cosas existieran. Nosotros hemos sido creados por Dios y estamos felizmente sujetos a Él. Fíjense. Felizmente, porque la voluntad de Dios es la fuente de todo bien para nosotros. La voluntad de Dios, cuando Dios nos regala los mandamientos, díganme ustedes, ¿qué gana Dios cuando tú y yo los cumplimos? Dios no gana nada. Dios no gana nada si nosotros cumplimos los mandamientos. Nosotros sí, porque entonces nos acercamos a Él y a nuestra salvación, al bien supremo y eterno. A nosotros nos conviene. Dios hizo los mandamientos por bien de nosotros, no por bien de Él. Para nuestra felicidad, no para la de Él. La fuente de la felicidad de Dios no es que tú y yo cumplamos mandamientos. Esa no es la fuente de su felicidad. Él es la fuente de su propia felicidad. Entonces no necesita de nosotros, pero ha querido compartirnos su felicidad y por eso tuvo la gran idea, misericordiosa idea de darnos estos mandamientos. Por eso decimos, y nosotros estamos felizmente sujetos a esta voluntad de Dios, a esta voluntad del que nos creó, porque el que nos creó es bueno. Y estamos felizmente sujetos a esa voluntad del que es bueno. Pero el que decide independizarse de Dios, el que no quiere hacer esta voluntad divina, entonces ha decidido alejarse del único bien, de la única fuente de bendición para él. Los animales no, mis hijos, los animales y las plantas que no se alejan de Dios, pero si se alejaran no tienen problemas. La fuente de la felicidad en todo caso de un animal se la encuentra en la tierra, nosotros no. Nosotros somos eternos, nosotros no nos vamos a quedar aquí en la tierra para siempre. Dios no nos creó y luego nos soltó en el mundo como a los animales. No, Dios nos creó y nos puso en este mundo que forma parte de su creación, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios, que Él nos puso aquí no para que lo ofendiéramos. Él nos ha creado no para que lo ofendiéramos. ¿Quién de ustedes pensó en tener, de los casados, tener un hijo para que lo ofendiera? Eso no estaba en los planes de ustedes, tener un hijo para que los ofendiera. Tampoco Dios creó algo o a alguien para que lo ofendiera. Eso no lo ha creado Dios. ¿Se imaginan? Si yo estoy en este mundo, piso la tierra que es de Dios, respiro del aire que es de Dios, miro a través de la luz que es de Dios, como de los frutos de la tierra que vienen de Dios, todo es de Dios y yo soy enemigo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué estoy utilizando todo lo de Dios? Imagínense que alguien adopta unos niños de la calle y uno de los niños de la calle solo se la pasa ofendiéndole. Oye, no puedes. Te están haciendo el favor de adoptarte. ¿Cómo es que vienes aquí a agredir? ¿Cómo es que vienes aquí a ofender? Por eso dice la palabra de Dios hoy, a nadie Dios le dio permiso de pecar. A nadie tiene permiso de pecar. Los papás no se sienten, nunca se van a sentir felices de tener un hijo rebelde que les ofenda. Nunca va a haber felicidad en un papá, en una mamá así,
con un hijo rebelde que les ofende, y que no solo les ofende, sino que les exige que le den de comer, se queda a dormir en esa casa, no paga luz, no paga agua, no paga renta. ¿Se imaginan? Y ofendiendo al que paga todo, si esto no lo debe de hacer un hijo natural, ¿ustedes creen que lo puede hacer uno adoptado? Menos. Si el hijo natural no debe hacerlo, un adoptado menos, y nosotros somos adoptados. El único hijo de la misma naturaleza del Padre es Jesús. Él tiene naturaleza divina, tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Nosotros somos adoptados, nosotros no tenemos naturaleza divina, tenemos una naturaleza humana. Pero Dios en su gran misericordia nos ha adoptado y nos regaló la gracia a través del bautismo. ¿Para que lo ofendiéramos? Para eso es tanta bendición, para eso es todo lo que Dios nos ha dado. Y queremos que nos siga Dios cumpliendo sus caprichos. Queremos que Dios nos cumpla nuestros caprichos. No. Así como los papás no van a adoptar a alguien para ser simplemente ofendidos, tampoco Dios, mis hijos, tampoco Dios. Y si alguno, se imaginan, cuando el hijo se pone delante del papá y de la mamá y levanta la cara con soberbia y le endurece la cara y le dice a su papá, a su mamá, no, porque no quiero, le despedaza el corazón. Si un hijo natural con esto se pone en riesgo, imagínense un hijo adoptado. Nosotros somos adoptados de Dios, no podemos. Los papás se han dado cuenta de esto, algunos lo han vivido muy fuerte. El hijo rebelde y desobediente no se queda para siempre en la casa, no se queda. Si la hija es rebelde y desobediente, saldrá de su casa antes de tiempo y por lo tanto cometerá en la imprudencia, difícilmente será feliz. Difícilmente será feliz. Si es el hijo y se sale antes, lo más probable es que caiga en drogas, que caiga en alcoholismo, se va a desbaratar toda su vida. Lo más probable es que sea así. Entonces los papás se han dado cuenta, si el hijo es rebelde o desobediente, no se va a quedar para siempre en la casa, y los que no se quedan para siempre cerca de la casa pierden la herencia. Pierden la herencia. Imagínense un hijo que a los 13, 14 años se sale de la casa porque no quiere estar sujeto a la autoridad de sus padres, se va, nunca les habla por teléfono, nunca una carta, nunca nada de acercamiento ni nada, y después de 20 años, cuando los papás están muriendo, llegan y preguntan, a ver, ¿quién va a repartir la herencia? A ti no te toca nada. Nunca los cuidaste, nunca estuviste aquí, nunca les mostraste amor. ¿Por qué vienes ahora a pedir lo que no te pertenece? El que los cuidó es el que le toca más, es el que recibe más por derecho. Pero tú no estuviste aquí, no tienes nada que venir a hacer aquí. Es lo mismo con Dios. No estuviste con Dios, ¿qué herencia quieres? Te la pasaste ofendiéndolo toda tu vida y te mueres si quieres recibir herencia, pero ¿de dónde sacas la herencia si eres una miserable criatura adoptada por Dios que se pasó la vida ofendiéndolo? ¿Qué quieres, que te recompense por haberlo ofendido toda tu vida? Eso es lo que quiere la gente, que le recompense Dios con el cielo. Así como en la tierra, en el cielo. Así como se pierde la herencia en la tierra, se pierde el cielo, se pierde la herencia del cielo. Por eso San Pablo en la segunda lectura nos pide que seamos adultos en la fe. Porque hay gente que tiene fe, pero nunca creció en su fe. Solamente hay algunos que sí crecen, se vuelven adultos. ¿Y por qué dice San Pablo? ¿Por qué habla de los adultos? Porque a los adultos en la fe se les habla de la sabiduría de Dios. Pero a los que siguen en la inmadurez de la fe, no les puedes hablar de las cosas grandes, sino de las cosas básicas. Un ejemplo que nos podría ayudar a entender esto es un maestro que llega, imagínense, lo invitan a que dé un tema a unos jóvenes en una universidad, va a estar un tiempo con estos jóvenes y él quiere enseñarles cómo medir la distancia entre los planetas, cómo medir la velocidad de la luz y cuánto tiempo llega hasta un planeta, hasta los más lejanos. Está emocionado por todo lo que él puede enseñarle a los jóvenes. Y llega, y cuando se empieza a hablarles y a poner ecuaciones y cosas en el pizarrón, se da cuenta que nadie entiende nada. Y les pregunta, ¿y saben álgebra?
No. ¿Y saben esto? No. No. ¿Se saben las tablas de multiplicar? No. Borra todo en el pizarrón y empieza: una por una, una por dos, dos. ¿Cuánto tiempo nos vamos a pasar en la iglesia diciéndoles, decir groserías es malo, decir mentiras es malo? ¿Cuánto tiempo tenemos en lo mismo? Exactamente en lo mismo. No podemos hablar de las cosas más altas porque no hemos dejado ni siquiera los pecados más sencillos. ¿Cómo vamos a hablar de santidad si todavía estamos pecando con los mismos pecados de siempre? No hemos dejado el pecado. ¿Cómo vamos a pasar a la segunda parte? ¿Qué sentirías tú si tuvieras un hijo en 6º año de primaria, pero ya tuviera ahí 20 años? Imagínense. Y el niño bueno para ir a la escuela, pero 20 años en 6º de primaria, ya no sería ni un niño. Y oyendo lo mismo. Eso es lo que nos está pasando aquí a nosotros. ¿Cuántos años tienes oyendo lo mismo y pecando lo mismo, haciendo lo mismo, yendo a lo mismo? Ya es tiempo de que empecemos a caminar. Ya es tiempo de que empecemos a madurar. No podemos hablar de la santidad mientras tengamos que decirles cuáles son los pecados mortales, cuáles son los pecados veniales, por qué te tienes que confesar. Eso es lo básico. Eso es de primaria, eso es de kinder. Necesitamos gente ya madura en la fe, donde podamos hablar de las cosas más elevadas del cielo, de las cosas más profundas de Dios, como dice San Pablo. Pero eso no se le puede hablar al que todavía está acá luchando por dejar su pecadito. Tenemos que dejar ya el pecado, tomar una decisión, empezar a madurar verdaderamente. No podemos pasar toda la vida estudiando los comportamientos básicos de la fe. No podemos pasar la vida estudiando los mismos comportamientos básicos de nuestra vida de familia, nuestra vida en la sociedad. Ya tenemos que ir pasando esa etapa para ir conociendo, repito, como dice San Pablo, las cosas más profundas de Dios, que solo lo entienden los que tienen más santidad. Mientras mayor es la santidad de la persona, es porque mayor es el conocimiento de Dios. Eso es lo que le llamamos santidad. Y ese conocimiento verdadero de Dios modifica la conducta de la persona. Pero mientras no hay un conocimiento, no hay santidad. El conocimiento de Dios es lo que nos va a llevar a la santidad. Y dice San Pablo, conocer cosas de la sabiduría de Dios. Venimos a hablarles cosas de la sabiduría, no de sabidurías humanas, ahí matemáticas y cómo medir la lucecita que llega de un planeta a otro. No, esas cosillas sencillas, no. Las cosas más sublimes, aquello que no le corresponde a la naturaleza humana alcanzar y sin embargo por la gracia de Dios se puede alcanzar. ¿Para qué? Para comprender la cruz. El que no comprende la cruz no ha comprendido nada de su religión. El que no comprende la cruz no comprende la Santa Misa. El que no comprende la cruz no comprende la confesión, no comprende nada. Los que no comprenden la cruz no pueden comprender absolutamente nada. Ahí está escondida la gran sabiduría de Dios. Pero aquellos que todavía seguimos luchando con los mismos pecados que confesamos el día de nuestra primera comunión, pues no podemos pasar a las cosas más sublimes. Tenemos que darles razones para que dejen de pecar. En lugar de darles razones para que se eleven muy por encima del mundo y estén dispuestos a abrir sus brazos a la cruz. Porque no todos están dispuestos a abrir los brazos a la cruz. No la entienden. Si no la entienden, ¿cómo la valoran? Y si no la valoran, no han entendido absolutamente nada de su religión. No han entendido nada de las cosas de Dios. Porque solo la cruz de Cristo, la cruz de nosotros es lo que va a llevar nos va a llevar a la gloria de Dios. A la gloria de Dios. Necesitamos disciplinarnos entonces ya en las cosas de Dios. Viene una señora a confesarse y me dice: padre, es que me acuso porque he ido a misa, pero no siempre. Sí, pero sí he ido a misa, sí he ido a misa, pero no siempre. Le dije yo: cuando tú llevas a tu hijo al kinder, ¿te dejan llevarlo a veces? ¿O lo tienes que llevar siempre? ¿Te deja llevarlo cuando el niño le nazca, cuando el niño tenga ganas de levantarse? ¿O tienes que levantarlo para que vaya al kinder? No, si no voy, lo corren. ¿Y tú crees que el kinder es más importante que el cielo?
al cielo sí lo puedes despreciar y no pasa nada. Por favor, es que como no entienden, como están en lo mínimo indispensable, están en el kinder, pues no les podemos hablar de la cruz. Se volverían locos, se saldrían escandalizados. No podrían entender las cosas grandes si no han podido despegarse de las cosas de la tierra. Todos los que han tenido hijos quieren que sus hijos crezcan. ¿Alguien ha tenido un hijo que no quiera que pase de 1 año de vida? ¿Que se quede siempre del mismo tamaño? ¿Que se quede siempre siendo un bebé? No. Primero ya les anda porque caminan y ya no les alcanza nadie, ¿eh? Luego ya les anda porque hablen. Luego ya porque se callen, ¿verdad? Ya les anda porque crezcan. Ya les anda para que diga mamá, para que diga papá. Ya les anda, quieren verlo crecer, quieren verlo jugar, quieren verlo madurar. También Dios quiere vernos madurar, no siempre en el kinder, no siempre con la misma postura, no siempre en la misma ignorancia. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir saliendo adelante. Así como los papás no quieren un hijo que se estanque, tampoco Dios lo quiere. Así de que tenemos que entender las cosas de Dios. ¿Y cómo vas a acercarte a Él sin su voluntad? ¿Cómo vas a acercarte a Él sin los mandamientos? No nos podríamos acercar a Dios. Por eso nos regala los mandamientos como un instrumento que nos permite acercarnos a Él. Por eso Jesús viene y en el Evangelio escuchamos que dice a sus discípulos, es decir, también a nosotros, nos dice: yo no he venido a destruir la ley, yo no he venido a quitar los mandamientos de Dios, sino a darles plenitud. ¿Por qué a darles plenitud? Es que la ley no ha sido interpretada desde el amor, desde el profundísimo amor con el que fue pensada. Los mandamientos de Dios fueron pensados por Dios para nosotros, no para Él, para nosotros. De hecho, estos mandamientos solo van a existir en la tierra. En el cielo no hay mandamientos. ¿Por qué? Porque allá no hay hijos rebeldes. Allá no hay hijos rebeldes. Entonces los mandamientos son aquí. Si ustedes tuvieran hijos, imagínense que tuvieran hijos que cada quien sabe lo que le toca hacer y cada quien hace lo que le corresponde. Se levantan y el que le toca tender las camas las tiende, el que le toca lavar el patio lo lava, el que le toca lavar los platos los lava. Ahí es necesario que los papás pongan reglas. No. Pero cuando nadie quiere hacer nada y dicen que no les tocan las cosas, los papás ponen un papel en el refrigerador para que se note. Pancracia lava los platos el lunes, Eustoquia los lava el martes. Ahí está escrito, para que no digan no sabía, no me acordé. Allí está escrito. ¿Por qué lo escriben? Porque somos rebeldes. Porque si no fueran rebeldes no estarían esas cosas allí. Allí están y nos denuncian. Y le da una vergüenza que la gente llegue y vea: ay, le va a tocar los platos. Le da una vergüenza, pero es rebelde. Tienes que ponérselo por escrito porque si no, no va a hacer nada. Por eso Dios nos da sus mandamientos por escrito. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Porque somos rebeldes, por eso es necesario que fuera así. Estos mandamientos de Dios son los que nos van a permitir acercarnos a Él. Acercarnos. El cumplir los mandamientos de Dios te ayuda a madurar en el amor. ¿Y cómo van a madurar en el amor ustedes si no se saben los 10 mandamientos? Que es lo estrictamente básico. El que no sabe los mandamientos es como si llegara a la universidad sin saberse las tablas de multiplicar. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Absolutamente nada. Eso es básico, las tablas de multiplicar, básicas. Pues el que no sabe los 10 mandamientos, ¿quiénes de ustedes se lo saben? Les aseguro que pocos de aquí van a saber los 10 mandamientos. Y de los que se lo saben, ¿quiénes los han profundizado? ¿Quiénes los han aplicado después de profundizarlos? Se reduciría a unos cuantos. Por eso es que tenemos que estar siempre, miren, decir groserías es malo, decir groserías es, todos vamos a repetir, decir groserías es malo. ¿Cuándo vamos a salir ya de eso? ¿Cuándo vamos a dejar ya las cosas esenciales?
para ya ponernos a hablar de lo que Dios quiere que conozcamos, de lo más profundo de su ser, de lo más profundo de Él. Por eso Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, para que veamos cuál es la profundidad de esta ley y a dónde nos lleva esta ley, aun cuando la ley nos pidiera un sacrificio. Nos lleva a la glorificación de Dios y a la salvación y a la felicidad de nosotros. Por eso nos conviene. Este cumplimiento de la ley nos haría madurar. Pero ni siquiera saben los 10 mandamientos. ¿Cómo vamos a poder madurar sin cumplir lo que nos hace madurar? No podríamos hacer eso. Por eso dice Jesús, si la ley te lleva a la madurez del amor y el amor te acerca a Dios y tú no cumples la ley y tú haces que los demás no la cumplan, dices que no importa, que no hay necesidad de tanto y de todo, entonces dice Jesús, el que desprecia aunque fuera la más pequeña cosa de la ley, ese va a ser el último en el reino de los cielos. El último. Pero el que conozca la ley, la aplique en su vida y la enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Grande en el reino de los cielos. Pero si no conocemos la ley de Dios, mis hijos, y no le hemos entendido y no le hemos profundizado, no podemos entrar a ese reino de los cielos. Por eso Jesús baja a lo concreto. Yo vine a darle plenitud. ¿Cómo es eso? Bueno, miren, les voy a decir cómo fue pensada la ley y a dónde te tiene que llevar. Ustedes escucharon que un mandamiento dice, no matarás. Pero Jesús baja la profundidad de donde es la ley, de lo que quiere la ley provocar en nosotros. Baja hacia las profundidades de esa sabiduría divina. Y Dios dice que la falta de amor al prójimo nos puede llevar a dar diferentes tipos de muerte. Tú puedes matar físicamente a una persona. La manera pueden ser muchas, pero físicamente la puedes matar. La puedes matar psicológicamente, haciéndole creer que es inútil, que no sirve, que no vale. Y la matas psicológicamente, sean tus hijos, sea tu esposo, sea tu esposa. Matas a una persona psicológicamente, matas a una persona espiritualmente. No, hombre, eso de Dios es que allá son unos exagerados, hombre, no es para tanto, no tienes que estar haciendo esto. Misa todos los domingos, ay, qué exagerados, qué fanáticos, uno tiene que ir cuando le nazca. Todas esas cosas matan espiritualmente a una persona porque la llevan a una condenación eterna, Por eso Jesús baja a la profundidad de la ley, lo que le da sentido, lo que nos lleva a donde la ley quería llevarnos o para lo que fue creada. Miren, dice Jesús, el que se enoje con su prójimo, el que se enoje, ya no estamos hablando del que lo mate, el que se enoje será llevado al tribunal. No podemos ni enojarnos. Entonces, nadie se tiene que enojar. Hay que entender también un poquito esto. No se trata de no sentir coraje. Si alguien viene y me da una cachetada, claro que no me voy a reír a carcajadas, ¿verdad? Lo más seguro es que me den ganas de regresársela. Me va a dar coraje. Pero si yo dejo crecer el coraje en mí, si yo lo alimento y busco la venganza y deseo el mal para él, ya es pecado. Si cuando me hacen algo malo y se enciende mi sangre y me enojo, pero me detengo, yo digo, no, esto que estoy sintiendo no lo quiere Dios, ni me sirve a mí, ni le sirve a aquella persona. Yo renuncio a esto que siento, yo lo dejo. Fue tentación. Eso ya no fue pecado, fue tentación, y la tentación no ofende a Dios. Así de que no podemos enojarnos. Si puedes sentir coraje, no debes alimentarlo ni permitirlo en ti. Segundo, dice Jesús, el que insulte, ya no solamente me enojé, ya lo agredí. Ya le dije, es que eres un tonto, es que eres un menso, es que tú no sirves para nada. Insultaste, vas a ir al tribunal supremo. No es cualquier cosita ya, dice Jesús. No es cualquier cosita, no es como la gente a veces confiesa. Es que me enojé y pues le dije unas palabrotas a mi suegra. No es tan fácil, cuando llegues delante del tribunal y veas allá al juez y todo, y los soldados listos para agarrarte, ya no se te va a hacer tan pequeño tu pecado. Aquí no se siente,
Pero cuando llegues allá, dice el Señor, al que se enoje o insulte a su prójimo, será llevado. ¿A quién insultar? ¿Con quién enojarte? Con tu esposo, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con el que va manejando imprudentemente delante de ti. Dan ganas a veces de tantas cosas cuando uno va ahí. Cuidado, porque te llevan al tribunal. Cuidado, cuando venga aquello que es natural, no lo aceptes, recházalo, cámbialo, suelta eso, porque si no, eso te va a llevar ante el tribunal de Dios. Pero dice Jesús más, aquel que desprecie, porque lo otro, el coraje y el insulto, van a ser como un intento de homicidio. Pero el que desprecie, por eso va a la cárcel, pero el que despreció a su prójimo, entonces se negó a amarlo. Expulsó el amor de su corazón. ¿Cómo va a entrar al cielo ahora si no tiene amor? Y las leyes lo iban a llevar a crecer en el amor, y en lugar de crecer en el amor, creció en el odio, creció en el rencor, creció en los resentimientos. Ese no va al cielo, aunque sea sacerdote, aunque sea religioso, religiosa, aunque sea de los que vienen todos los domingos a misa. Ese no va al cielo, no si no crecen en el amor. No si no crecen en el amor. Por eso dice Jesús, el que desprecie a su hermano, pues ese va a morir en la capacidad de amar y va a matar en el otro la capacidad de amar. Por eso ese va a ser llevado al fuego. Ese no va a ser llevado a la cárcel de donde un día pueda salir después de que termine de pagar. No, ese va a ser llevado al fuego, al lugar de castigo. Entonces, aguas, estamos hablando de que esto no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Dice Jesús, y si un hombre ve con malos ojos a una mujer, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley, no cometerás adulterio. Pero dice Jesús, basta con que alguien vea con malos ojos. Y al decir malos ojos no se refiere con lagañas, ¿verdad? Se refiere a lujuria. Se refiere a lujuria. Si pasa una persona mal vestida, imprudentemente vestida o provocativamente vestida y provoca por lo tanto una reacción en nosotros, al ver aquello va a brincar la conciencia y te va a decir, hey, eso es pecado. Si tú te das cuenta, esto es pecado, y renuncias, te volteas, fue tentación, y la tentación no ofende a Dios. Fue tentación y la tentación no ofende a Dios. Pero si ya, hagan de cuenta, cuando uno agarra la televisión, estás viendo, estás cambiando canales y ¡pum! Sale una escena media erótica y todo, y brinca la conciencia, ¡ey, eso es pecado! Y tú ¡pum! Le cambias rapidísimamente. Eso es heroísmo, eso es bueno. Pero le regresó antes con la esperanza de que quedara algo. Ya es pecado. Ya lo aceptó en su corazón. Ya lo aceptó en su corazón. Ya lo buscaste. Ya lo buscaste, eso ya sería pecado. Al principio, si te hubieras quedado con ese rechazo, hubiera sido tentación y no te hubiera hecho daño. Pero cuando ya lo aceptas en tu corazón, ya. Ver con malos ojos, dice Jesús. Ya lo aceptaste en el corazón, ya pecaste en el corazón. Ya pecaste, por eso decíamos lo del veneno. Si le diste a tu suegra veneno para que se muriera y en lugar de que se muera, la alivió, para ti cuenta como homicidio. Esa fue la verdadera intención de tu corazón. Aunque los demás te aplaudan, ay, eso que le diste fue estupendo, felicidades, y todos te quieran por eso, para Dios fuiste un homicida. Dios va a tomar en cuenta entonces más bien eso que tú has hecho, la intención con la que hiciste las cosas. Y luego todavía Jesús baja un poquito más, porque si todo se trata del amor y Dios es amor, dice, bueno, así de que conociendo la esencia, ya acercándonos un poquito a la cruz, a través de esto, dice el Señor, entonces ya pueden entender, si alguien viene a traerle una ofrenda a Dios, viene a traerle una ofrenda y se acuerda que alguien tiene algo contra él, ¿sí? No, hagan de cuenta, yo vengo a traerle una ofrenda a Dios. No es que me acuerde de lo que me hicieron a mí, no. De lo que yo le hice a aquella persona, y por lo tanto aquella persona quedó resentida en su corazón, lastimada en su corazón, y como esa persona que yo lastimé es hija de él y a él le duelen sus hijos, yo no me va a recibir él nada.
no me va a recibir nada. Le duele lo que le acabo de hacer a sus hijos. ¿Te acuerdas de eso? Deja tu ofrenda a un lado, salte, busca a la persona, reconcíliate con ella, y cuando esa persona se haya reconciliado contigo, cuando ya hayas hecho lo humanamente posible, lo que te toca a ti, cuando ya hayas hecho eso, regresa y entonces sí, agarras tu ofrenda y se la presentas al Señor. ¿Se imaginan? Si alguien tiene una queja contra ti, ¿cómo debemos de vivir? ¿Se imaginan con qué prudencia debemos de vivir para no ofender a nadie, para no provocar a nadie? Porque el Señor así nos lo ha pedido. ¿Qué les invito a trabajar? Hay más cosas que deberíamos de profundizar, pero no hay el tiempo. ¿Qué es lo que les invito a trabajar en esta semana? ¿Verdad? Primero, tal vez alguien piense, ay, esto que pide Dios es mucho, esto que pide Dios es exagerado. Miren, si nosotros vamos a los gimnasios y viéramos a un muchacho que se va a preparar en el boxeo porque va a ir para conquistar el cinto de oro, el mero para ser campeón mundial en el boxeo, ¿se ponen unas friegas esos? Una disciplina, dormir siempre temprano, nada de cigarros, nada de alcohol, nada de fiestas, y puro estar en el gimnasio haciendo ejercicio, y sude y se cansa y nada, no le hace, síguele, y están ahí sufriéndole la gota gorda, y luego van le pagan a un sparring. El sparring es el que les va a estar pegando, ¿verdad? Con guantes, para que el cuerpo se endurezca de él, para que se acostumbre a recibir golpes. Para eso les pegan. Que yo no sé para qué le pagan un sparring si tienen suegra y sería feliz ella pegándole, pero pues ellos le pagan un sparring. Bueno, cada quien sabrá por qué le pegan. Todo eso lo aguanta para que le pongan un cintito que tiene aquí una cosita así como de oro, y le aplaude el mundo, y cuando se muera, si es que no se lo robaron antes, lo tiene que dejar en la casa para ver quién. Y si esa persona no le interesa el del box, va a terminar en un bote de basura por allá. Todo lo que se medio mató. Nosotros no nos está pidiendo Dios que nos medio matemos así. No nos está pidiendo tanto. Lo que nos está pidiendo sí es un sacrificio, pero no llega tanto. ¿Han visto ustedes en YouTube los ejercicios que les ponen a hacer a los niños en China para que puedan llegar a ser campeones? Son unos tormentos impresionantes que les ponen a hacer, y obsesionándolos por el deseo del triunfo, y por eso les hacen algo que son verdaderamente cosas que son tormentos, ¿verdad? Para estos niños, tanto psicológicos como físicos, pero todo con tal de ganar una medallita, que si no se las roban antes de que se mueran o las tienen que vender por la crisis, la van a tener que dejar ahí, porque no se la van a poder llevar. Entonces, ¿es demasiado lo que Dios nos pide en comparación de lo que otros hacen por conseguir menos? No. En comparación de lo que otros hacen por conseguir menos, no es demasiado lo que Dios nos pide. ¿Qué les invito a pensar en esta semana? Primero, piensen cuántos años tienen. Algunos se van a espantar. ¿Cuántos años tienes? En estos años de vida, ¿has crecido en el amor a Dios y en el amor al prójimo, o has crecido en el pecado? Para que te des una idea de cómo te va a ir en el juicio. No cómo te gustaría que te fuera, no, cómo te va a ir en el juicio. ¿Creciste en el amor a Dios en estos años de vida que tienes? ¿Creciste en el amor a Dios y en el amor al prójimo, o has crecido más en el pecado? ¿Cuánto tiempo, piensa, has invertido en las cosas de Dios? ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánto esfuerzo has aplicado en las cosas de Dios? Ese es dinero, tiempo, dinero y esfuerzo es lo que estás invirtiendo para salvarte. Hay quienes no han invertido nada. No han invertido nada. Les cuesta trabajo comprar un librito de espiritualidad, pero sí pueden comprarse un cartón de cerveza allá afuera el domingo para aplastarse a ver fútbol, ¿verdad? Y quejarse del árbitro, todo el partido y todo. Eso sí lo puede hacer. Pero comprar un libro se le hace muy caro. Comprar una imagen bonita se le hace un desperdicio. ¿Cuánto dinero, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo dedicas, inviertes en lo que te salve? Porque eso lo haces para ti. ¿A Dios qué? Si tú compras un libro de espiritualidad, ¿Dios qué? Si tú compras una bonita imagen ¿qué? ¿A Dios qué? Eso es para ti. Eso es para ti. ¿Cuánto has invertido en cosas que te puedan salvar? Piensen.
Piensen y verán cómo estamos lejos del cielo. También tienen que pensar si ustedes ya alcanzaron el perdón de las personas que han ofendido. Porque si ustedes han ofendido a alguien o tienen resentimientos contra alguien, las ofrendas que traigas a Dios no van a alcanzar. No te van a alcanzar para lo que pides. Ni siquiera van a llegar a Dios. Ofendiste a su hijo. ¿Cómo quieres recibir un premio si acabas de ofender a su hijo? Si tu hijo agarra va y le da un palazo a su hermano en la cabeza y lo manda al hospital, y cuando llegas tú del hospital con él, te dice el que le pegó: cómprame una paleta, mami. ¿Qué paleta tienes ganas de comprarle a ese? ¿Qué paleta? ¿Le vas a darle comida porque es tu hijo y lo quieres? Pues Dios nos hace milagros también a los que seguimos en el pecado. Pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con nosotros. Eso no quiere decir, eso lo quiere decir que es bueno. Entonces, si ustedes quieren que sus oraciones tengan más efecto, revisa tu vida. Eso lo dijo Jesús hace 2000 años. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Está escondido en la cruz. Está escondido en la sabiduría de Dios. Por eso muchos lo han escuchado pero nunca lo han entendido, porque están lejos de la verdadera sabiduría de Dios. Son gente que tiene que estarle enseñando las tablas de multiplicar, tal vez a sumar y restar en las cosas de Dios todavía. Piensen qué es lo que están haciendo con su vida. Además, piensen cuando tengan la razón suficiente y el deseo de lastimar a alguien, pónganse a pensar que si lo lastimas, tal vez tengas que cargarlo para que se acerque a Dios. Te va a salir más caro si le haces daño a alguien, porque si lo que le hiciste le impide acercarse a Dios, tú eres responsable y ahora vas a tener que cargar a ese para acercarlo a Dios. Por eso tenemos que llevar una vida muy recta, mis hijos. No basta con que vengan a misa. Tenemos que vivir más. Tenemos que esforzarnos por empezar ya a vivir según su voluntad. Pidámosle a Dios Padre estas gracias que no merecemos, pero necesitamos para poder llegar verdaderamente al reino de los cielos, alcanzar la sabiduría de Dios. Él nos la es regalada para el que quiera alcanzarla, pero el que quiera lo tiene que demostrar a través de sus obras, a través de lo que elige, a través de lo que quiere. Que el Señor nos abra los ojos a esta verdad. Se lo pedimos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.